Vamos a pasar al segundo tema del curso, que es, hemos estado hablando más al lado de la sociología, de las comunidades y asuntos sociológicos. Ahora vamos a pasar a lo que es más al lado lingüístico de la sociolingüística. Entonces hoy y también el lunes vamos a estar pensando en qué es un idioma, cómo se definen los idiomas, cómo definir qué es un idioma y asuntos de dialecto, de variación, otros temas así que son muy relevantes para el trabajo con las comunidades. Entonces vamos a pensar en el problema de la identificación de idiomas. A pesar de su larga historia, la lingüística ha sido una ciencia por más que 100 años, pero los lingüistas no tienen criterios suficientes que todos aceptan para definir qué consta un idioma. Entonces, cuando uno quiere decir, bueno, hay 7.000 idiomas en el mundo, un lingüista va a decir, ay, no, hay doble, seguro, hay 14.000 o 15.000. Otro va a decir, ay, no, eso es muy exagerado, solo son 3.000 idiomas en el mundo. Es que cada lingüista está usando sus propios criterios, sus propias definiciones de qué es un idioma. Entonces, contar y identificar los idiomas es algo que es muy difícil, que los lingüistas siempre están luchando, están en conflicto, porque uno quiere que se usan ciertos criterios, otro dice, eso no importa. Y así tienen un problema. Es decir, que el mero contenido de su ciencia no se puede definir. Ellos no saben qué es o cómo definir lo que están estudiando. Y este problema surge porque hay mucha variación en las lenguas. Estamos aquí, un laboratorio de la variación en el español. Entonces hay mucha variación y a veces es difícil que uno que dice que habla español entienda uno de otra parte del mundo que dice que habla en español. Y es igual con el inglés, que hay algunos dialectos de Inglaterra que los americanos no entienden. No entendemos qué están diciendo, porque hay tantas diferencias, tanta variación, que no podemos comprender lo que está diciendo la otra persona. Y en la ciencia de lingüística, lo que ustedes ya están comenzando a estudiar, esa variación se ha considerado como ruido, que no queremos incluir la variación, tenemos lo ideal de lo que es el mero idioma. Entonces estamos buscando el sistema que demuestre el mero idioma y no toda esta variación son problemas de pronunciación o errores o son cosas que realmente no están tan importantes para descubrir el sistema fonológico o morfológico o semántico del idioma. Entonces, para los lingüistas siempre ha sido un problema esta variación. Quieren eliminarlo, quieren dejarlo a un lado y buscar qué es el mero idioma. El lunes vamos a hablar un poco más sobre este tema, la diferencia entre lo que los lingüistas han llamado la competencia, que es el sistema interno psicológico cognitivo que tenemos de algún idioma, y el comportamiento, lo que hacen las personas cuando realmente hablan. Y los dos no son iguales. Y ya está pasando esa moda, pero por un tiempo los lingüistas dijeron que el comportamiento no importa. Lo que queremos estudiar es la competencia. ¿Qué tienen dentro de la cabeza? ¿Qué tenemos como sistemas gramaticales, sistemas fonológicos? Y la manera de hablar
está lleno de problemas, llena de errores. Yo comienzo a formar una oración y me paro y regreso, comienzo de nuevo, entonces no se puede ver la gramática porque están enredadas en todos estos problemas de comportamiento. Entonces eso no nos importa. Lo que queremos saber es cómo se forma una oración correcta, gramatical dentro del idioma. Entonces esta perspectiva de la lingüística ha limitado de cierta manera lo que la lingüística puede decir sobre los idiomas y choca con lo que realmente observamos en la vida diaria de las personas. Casi no hay nadie que habla su propio idioma con una gramática correcta, según lo que los lingüistas han descubierto. Y siempre hay cierto conflicto entre lo que los maestros en las escuelas nos enseñan en cuanto a cómo debemos hablar para hablar correctamente y lo que realmente hacemos. Porque la práctica es muy diferente de lo que ellos piensan que es el sistema. Y cuando quieren definir un idioma, por eso los lingüistas suelen usar criterios estructurales. Ellos miran a los sistemas fonológicos, miran a los sistemas gramaticales, morfológicos y dicen, bueno, aquí hay dos llamados idiomas, son similares o no, tienen los mismos morfemas, los mismos fonemas, tienen las mismas estructuras o no. Y si no están iguales o muy similares, entonces tenemos que decir que son idiomas distintos. Y si hay mucha variación, es un problema, porque uno va a decir, bueno, el peruano es un idioma distinto del mexicano y el guatemalteco es distinto del argentino, y dentro de estos países hay diferencias. Entonces, ¿cómo decidimos si son idiomas distintos o si son el mismo idioma? El etnólogo, que yo conozco bien, yo he estado parte del equipo del etnólogo por unos 15 años casi. Ese volumen pretende ser un catálogo de los idiomas y se usa mucho como referencia entre lingüistas, antropólogos, otras personas, pero no sin controversia sobre su manera de hacerlo. Es decir, por decir que somos un catálogo, tenemos que tener algunos criterios que usamos para hacer una lista, un inventario de los idiomas del mundo. Al escoger ciertos criterios, siempre hay algunos que dicen, bueno, eso no es la manera correcta de hacerlo. Entonces, vamos a pensar un poco sobre los criterios y los sistemas. Ustedes que tienen sus máquinas, pueden pasar a ethnologue.com y esto va a ser un pequeño clase de inglés, porque el etnólogo desafortunadamente el etnólogo está completamente en inglés. Pero lo que pueden hacer es entrar al etnólogo, ahí está el URL, o usando el mapa, o hay varias maneras de hacerlo, pueden buscar a un país. Entonces pueden escoger un país que les interesa. Tal vez un país de África, un país de Asia, otro país en América del Sur, otro país como Australia, o donde quiera, no importa. Busque un país. Y hay varias preguntas ahí que pueden investigar solo en la página del país escogido.
Voy a quitar esto un momento para que puedan observar. Muy bien, entonces ahí está el log, ahí está la página principal. Entonces, yo voy a escoger China. Entonces, puedo usar el mapa. Puedo pasar aquí a China, o bueno, a Asia, y escogerla. Y ahí dentro, ahí el mapa de Asia, voy a escoger Asia Oriental y de ahí China. Y ahí aparece la página del país. Sí, pueden usar el mapa, es una manera fácil de navegar usando el mapa. También pueden usar arriba donde dice countries, países. Ahí aparecen listas de países según sus continentes. Pero a mí sí es más fácil usar el mapa. Un poco más rápido. Tienes que escoger sus geografías. Muy bien. Entonces, eso es cómo aparece en una página de un país. Para cada país también hay micrófonos. Eva, creo que. Okay. Muy bien. Y para cada país también hay una lista de idiomas, información sobre el estatus de los idiomas, mapas de los idiomas dentro del país. Pero lo que vamos a consultar hoy en la mañana es página del país. Entonces, si han escogido su país, van a ver al fondo donde dice Language Counts, el conteo de idiomas. Okay, todos están bien. No hay nadie perdido. Pero al fondo de la página del país está el conteo de idiomas, Language Counts. Y siempre en cada país hay algo como idiomas individuales listados en este país. Es un número, un conteo. Todos o algunos, un cierto número son idiomas vivientes. De estos, cierto número son indígenas, cierto número no son indígenas y además algunos están dentro de ciertas categorías que institucionalizados, en vías de desarrollo, vigorosos, en peligro y moribundos son las categorías. Y hay un conteo de cada uno. Muy bien, voy a regresar a la presentación para que puedan ver las preguntas. Hola. Muy bien. Entonces aquí están las preguntas y todos tienen que ver con ese conteo de idiomas. Entonces en el país que está mirando, ¿cuántos idiomas hay en total en este país? ¿Cuántos son vivos? ¿Cuántos idiomas son indígenas, no indígenas? Y a veces hay un conteo también de inmigrantes. O más arriba también debe haber una lista de los idiomas inmigrantes que pueden ver también. Y después, ¿cuántos son institucionalizados? ¿Cuántos son? Estamos mirando. ¿Cuántos son en vías de desarrollo? ¿Cuántos
son vigorosos y cuántos son moribundos. Entonces, haga su investigación y si quieren compartir, pueden decirnos el país y los datos que hacen. Cuando se refiere a institucionalizados, ¿exactamente qué sería? Generalmente son idiomas que tienen reconocimiento oficial, tal vez el idioma nacional o un idioma oficial, un idioma que está reconocido para uso en la educación, o puede ser a nivel nacional o también a nivel provincial. Es decir, hay ciertas regiones que tal vez reconocen un idioma como el idioma de su región. Y para llegar a esta categoría, generalmente tienen que estar por lo menos usados en la educación como idioma de instrucción. La investigación solo con el título o entramos a otras páginas. No, solo para hoy, solo con la letra. Entonces, ¿qué han encontrado? Díganos el país y el conteo. Bueno, el país es Sudán. El micro, no se olviden. Encontré el país de Sudán. Bueno, el número total de lenguas es 78. Todavía existen o están vivas 76 y ya hay 2 extintas. Dentro de las lenguas que están vivas hay 70 que son indígenas, cosa que me sorprende mucho. Me gustaría saber cuáles son los parámetros como de la palabra indígena. Y 6 no son indígenas. 3 de esos ya están institucionalizados, no sé cuáles 3. 15 están en desarrollo, 13 están usándose de una manera vigorosa, hay 33 que están en peligro y hay 12 que ya prácticamente están muriendo. Bueno, yo investigué sobre Mozambique. Tiene 43 idiomas, pero todas son lenguas que están viviendo, o sea, lenguas vivientes. 41 de estas son indígenas y 2 no son indígenas. Justamente 2 son institucionales, 24 están en desarrollo y 17 están vigorosos. Sucede con Mozambique que el portugués es uno de los idiomas oficiales de la gran colonia portuguesa. Hola, no se les olvide por favor usar los micrófonos y ponerlo enfrente de sus labios para que podamos escuchar mejor, por favor. Así. Paul. Bueno, yo estoy en el país de India. En India existen 462 idiomas, de los cuales 14 dan extintos, 420 de 448 son indígenas. A ver, un poquito más. Sí, no te escuchamos, Paul. Sí, bueno, yo soy del país de India, que tiene 462 idiomas, de los cuales 14 están extintos, y 420 son indígenas, y están muriendo 13. Y curiosamente, un dato que yo sabía desde antes de India es que el hindi, que es uno de sus idiomas mayoritarios, ampliamente hablado en las zonas urbanas, ellos se avergüenzan de su idioma, entonces están prefiriendo hablar en inglés. Ok. Otro, tal vez uno de a distancia. Luisa, adelante. Pues yo he elegido el país de Etiopía.
tiene 90 idiomas en el país, 88 son vivos y 2 ya no están extinguidos, ya no existen. Luego hay 85 idiomas indígenas y 3 no son indígenas. 41 son institucionales, 19 son vigorosos, 15 en desarrollo, 8 están en problemas y 5 de ellos están muriendo de idioma. Y ya está. Gracias. Uno más. Israel. Yo escogí el país de Marruecos, en el norte de África. Hay un número de 14 idiomas, de los cuales 10 son indígenas y 4 no indígenas. 4 de ellos son institucionalizados, o sea, reconocidos por el Estado. 4 están desarrollados, 2 están digamos, sobreviviendo y 4 están en peligro de extinción. Muy bien, entonces pueden ver que hay mucha variedad en el mundo y estos conteos son bastante útiles para saber la situación de un país. A veces es un poco sorprendente de la cantidad de idiomas que existen en estos países. Yo escogí China y hay 299 idiomas en el país de China. Y eso es algo, bueno, hay mucha gente, por supuesto, pero es algo sorprendente porque siempre pensamos en el idioma chino como el idioma que hablan todos en el país, pero eso no es la verdad. Entonces, nos ayuda bastante poder contar y catalogar los idiomas, ponerlos en estas categorías. Pero es un problema porque si yo digo que, bueno, la mayoría de las personas en China hablan el chino, van a ver en un momento que hay muchas dudas sobre una afirmación así, porque es más complejo la situación. Rebeca, ¿tienes pregunta? Sí, quería saber cuando dice que un idioma está muriendo o muriendo, si eso sería uno de los idiomas migrantes, por ejemplo, si en Rusia, en el dice que hay 32, que también pero, por ejemplo, uno de los idiomas sería español. Si los hablantes de español en Rusia ya están como muy viejos y no hay jóvenes, ¿eso significa que español es uno de los idiomas muriendo en ese país? ¿O solo son los idiomas que en el mundo están muriendo? Okay. Sí, buena pregunta. No sé si oyeron todos la pregunta. Sí. El conteo de los idiomas moribundos en un país, si incluye los idiomas inmigrantes o no. No incluye los idiomas inmigrantes. Entonces, el conteo es de los idiomas que están autóctonos de ese país. Y eso es lo que queremos decir por un idioma indígena. Ahora, aún eso está un poco complicado. Bueno, en parte es un problema de método. El sistema que implementamos con los principios del proyecto. Es decir, para cada idioma asignaron un país principal o en un país de origen del idioma. Entonces, por ejemplo, el inglés, el país principal del inglés es Inglaterra. Entonces, el inglés se habla en los Estados Unidos. Es un idioma inmigrante que no está en su país, o no. Entonces, hemos tenido que luchar con este sistema. ¿Qué decidieron antes de eso? ¿Cómo? ¿Qué decidieron
cuanto a eso? Bueno, lo que mencioné de los idiomas inmigrantes, no inmigrantes, hemos elaborado otra categoría que es un idioma establecido. Entonces, el inglés en los Estados Unidos es un idioma no indígena, que no nació ahí, no se desarrolló ahí, pero sí es establecido, porque la mayoría de las personas hablan en inglés. ¿Eso se ve en español en toda Latinoamérica? ¿Cómo el español acá? El español sí es otro ejemplo de eso. Y siempre tenemos también otro factor de la cantidad de tiempo. Que algunos de los idiomas indígenas de Norteamérica no nacieron en Norteamérica, llegaron de otros lugares. Entonces, ¿cuántos miles de años vamos a estar mirando? Pero estamos pensando más o menos dentro de la historia conocida de algún país. Entonces, los Estados Unidos ya más o menos tienen 250 años. Entonces, ¿cuáles son los idiomas que estaban ahí cuando se formó el país? ¿Y cuáles son los que han llegado durante ese periodo? ¿Y cuántos ya están establecidos? ¿Cuántos son idiomas de inmigrantes? Entonces, hay muchos que hablan vietnamés en los Estados Unidos, pero vietnamés no es un idioma establecido todavía en los Estados Unidos. Es un idioma migrante, porque los hablantes han llegado durante los últimos 60, 50 años, y así es un idioma inmigrante. Entonces, pueden ver que todo esto de caracterizar y ponerlos en categorías tiene sus complejidades, tiene sus problemas de cómo definimos, cómo decidimos cuáles son los criterios que vamos a usar. Muy bien. Entonces, vamos a ver a este problema que mencioné del chino. ¿Qué es el chino? Siempre hablamos, bueno, él no habla inglés, él solo habla chino. Pero en el sistema que se ha elaborado, que hay más que, ¿cuánto es? 281 millones, etcétera. Hay muchos hablantes de lo que nosotros llamamos el chino, pero realmente muchos de ellos son hablantes de otros idiomas que se han incluido, que se han denominado el chino, pero estos idiomas no están inteligibles el uno al otro. Entonces pueden ver ahí la lista de los idiomas que tienen sus códigos de identificación, que quiere decir que se han reconocido como idiomas distintos. Entonces tienen el chino Han, chino Hakka, chino Uiyu, chino Jinyu, el chino mandarino, que es lo que siempre pensamos cuando mencionamos el chino, chino Minbe, chino Mindong, chino Minnan, chino Minzhong, chino Kushan, chino Wu, chino Xiang, chino Yue. Entonces, todos estos son idiomas distintos, pero se incluyen dentro de este idioma macro que se ha denominado chino. Entonces, pueden ver que hay problemas en hacer conteos, en decir cuántos hablantes de un idioma hay, porque depende de cómo dividimos, cómo identificamos los idiomas distintos. Entonces, algo para discutir, pensar, es por qué no unificar todos los idiomas individuales en esta lista en un solo idioma. ¿Por qué no los tratamos como un chino, con su propio código, y así tratarlos como un solo idioma? ¿Qué sería el problema en hacer eso? Que hay ciertas diferencias, aunque sean pequeñas, hay cierta diferencia entre uno y otro, o grandes, no sé. Si hay diferencias grandes, no se entienden. Son muy diferentes. Si tenemos en cuenta, como le dijimos ayer,
Hacia el micro. micrófono, por favor. ¿Cuál fue la pregunta? Perdón, que no escuchamos acá. ¿Por qué no? ¿Cuál fue la pregunta? O la pregunta, si le puedes repetir. ¿Qué? Repite, por favor. ¿Por qué no se pueden Más fuerte. publicar Espera. los idiomas en lugares como su Pero idioma? su comentario. En el caso del chino. Ah, Sí, yo pensaba en lo que vimos ayer, la lectura que nos tocó y en las perspectivas que tenemos que tener en cuenta para poder definir si es una variedad o es otro idioma. Y una de las características hablaba de si eran entendibles entre sí dos hablantes de diferentes variedades, significaban que era una variación de un idioma, pero en uno de los puntos mencionaba que cuando quizás podían entenderse un poco, pero cuando había diferencias etnolingüísticas, entonces eso hacía que uno se lo determinara idioma y el otro también idioma en una variedad. Entonces, quizás teniendo en cuenta ese punto de la identidad etnolingüística que está asociado al idioma, podemos definir, esa puede ser lo que marque la diferencia de por qué no todos pueden ser idiomas. ok. A ver si acaso tenemos un hablante de chino en el grupo. O a distancia, ¿alguno de ustedes hablan chino? ¿O lo han estudiado por lo menos? ¿Qué es lo que unifica todas estas variantes de chino? No sé si entre cada uno tienen la función diferente. No sé si está Ininteligibles. Y no son inteligibles. Entonces no serían un solo idioma. Son muy distintos. Si la función de un idioma es comunicar y no se puede comunicar al otro variante. Sí, yo solo conozco algunas palabras en algunas variantes del chino. Entonces, por ejemplo, en mandarina, gracias es sheshe. En cantonés hay dos palabras, doje, ndoi, y en el mindong es kamsia. Pues todo eso es gracias. Entonces, no son muy similares, hay mucha diferencia. Un lingüista podría hacer un estudio histórico y decir así, xia de kamsia está relacionado con she, sheshe. Entonces puede ver que sí hay una historia de desarrollo y diferenciación entre los variantes, pero realmente cuando las personas hablan no se entienden. Entonces, ¿qué los unifica para que los tratamos como un solo idioma? Es que todos usan el mismo sistema de escribir. Su ortografía, su manera de escribir las palabras no es alfabético, sino que usan símbolos que representan los conceptos. Entonces, ¿Podría repetir eso, por favor? lo que unifica a todos los variantes chinos es que usan el mismo sistema de escribir. Porque su sistema es ideográfico, no es fonológico. Entonces uno mira un símbolo y se pronuncia según su propio idioma, pero el símbolo representa una idea, un concepto. Entonces, un hablante de cantonés puede mirar ese símbolo y dice, así es nuevo. Y un hablante de mandarino lo mira y dice, así es sheshe. Entonces, porque es el mismo símbolo, pero se pronuncia según la manera de cada idioma. Entonces, casi pueden leer todo que otro escribe. Hay ciertos cambios de gramática, de orden de palabras, cosas así. Y a veces si uno mira una película en chino, va a ver que hay un subtítulo en chino para que los que aunque están escuchando en chino pueden ver lo que están diciendo, porque los sonidos que oyen no son de su propio idioma.
Entonces, está unificado todos estos idiomas distintos por una misma literatura. Todos pueden leer los periódicos, pueden leer los libros, aprenden en la escuela cómo leer, pronunciar. Y muchos están aprendiendo el mandarino como segundo idioma. Entonces, son hablantes de 2 variantes de chino, a veces más, porque tienen contacto con otros grupos. Entonces, eso es el problema de unificarlos y tratarlos como si fuera un solo idioma, es que al hablar no se entiende. Entonces, se pierde la posibilidad de comunicación en la vía oral, pero se han podido mantenerse como un idioma unido porque usan un sistema que es muy difícil aprender. Uno tiene que aprender unos 20,000 símbolos para poder leer el periódico. Entonces es mucho para los niños aprender a leer. Y tengo un amigo que está estudiando en chino y cada día en Facebook él pone un símbolo y siempre dice, si conoces este símbolo, puedes leer 2 de cada 37 símbolos en el periódico. Si conoces este símbolo, ya puedes leer 5 de cada 40 símbolos en el periódico. Entonces, ahí se mide el progreso. Entonces, es muy difícil aprender a leer y por eso también no hay mucha literacidad dentro de la población. Solo los más educados leen y pueden tener éxito en el sistema educativo. Entonces, este sistema de escritura que es uniforme, digamos, a todos, y que todos lo pueden entender, y que comparten literatura y periódicos y demás, no tiene relación directa con una lengua de comunicación amplia. Eso es otra cosa, porque esto es solamente escrito, ¿no? ¿O sí tiene relación? Bueno, tiene relación más que todo con mandarino, porque es el idioma dominante. Pero todos aprenden a leer estos símbolos dándoles sus propias pronunciaciones, asociando sus propias palabras. Entonces sería como pues este símbolo, yo lo miro y yo digo, así es house. Ustedes lo miran y dicen, así es casa. Un quiché va a mirarlo y va a decir, así es church. Entonces, eso es un símbolo, representa algo. Y durante los siglos de desarrollo, los símbolos han reducido y estilizados hasta que uno puede ver la relación inicial, pero a veces es difícil. Entonces, esto tal vez en chino sería solo eso. Y pueden formar símbolos complejos. Entonces, van agregando otras partes para indicar cierta clase de casa, tal vez un palacio, entonces eso es lo que usan y es un sistema realmente muy ingenioso, es algo tremendo que ellos han desarrollado este sistema, pero no está a base de los sonidos. Entonces los niños no tienen que aprender cómo se pronuncia, cómo se lee la C, cómo se lee la A, y cómo descifrar palabras, pero sí tienen que aprender qué quiere decir este símbolo y cómo lo pronuncian. Entonces es un sistema de escritura muchísimo más complejo porque nosotros tenemos 17 consonantes, 5 vocales y con eso armamos todas las palabras y ellos tendrán miles de símbolos para aprender, ¿no? Sí. Sí. Y cuando lleguen a la clase de sistemas de escritura van a hablar más sobre esto, sobre las ventajas y desventajas de una ortografía alfabética, una ortografía silábica como en coreano,
o una ortografía ideográfica como algo así. Y otra ventaja de este sistema es que los coreanos también lo usan. Tengo amigos coreanos, pueden ir a un mercado donde hay productos de China y pueden mirar a los símbolos o decir si eso es algo de cierto pescado o esto es cierta planta secada, porque pueden leer los símbolos. Y también los japoneses pueden leer este mismo sistema. Estamos en una conferencia con una colega de Japón, no me recuerdo dónde estamos, pero entramos a una tienda a comprar algo y ella estaba mirando todos los productos. Ella dijo, yo sí sé qué es esto, porque ahí está en chino. Ella podía identificar por medio de los símbolos. Entonces, eso es, nos podría traducir, así eso es cierta cosa. Entonces, eso es un sistema que aumenta el alcance de la ortografía a varios grupos lingüísticos, pero tiene el costo de una inversión tremendo en el proceso de aprender y de enseñar el sistema. La otra pregunta que debemos pensar es cómo se relaciona entonces la identificación de un idioma con la identificación de una etnia. Entonces, están todos en China que hablan estos 299 idiomas, algunos que no usan este sistema, algunos que todavía no están escritos. Pero debemos pensar que todos van a usar el sistema esto, o que todos pueden hablar o deben hablar el idioma mandarino o otro idioma dominante de su región. Entonces, ¿qué es la relación entre identificar un idioma como distinto y la identificación del grupo como distinto? Algunos pensamientos sobre esto. Facundo. Justamente me parece que tiene que ver con el aspecto que nombrábamos, el tercer aspecto de los criterios para determinar cuándo determinados dialectos corresponden a un idioma o no. Me parece que justamente ese aspecto lleva a referirse a los datos culturales de los dos dialectos que estamos analizando. Entonces, o sea que hay que englobar dentro de qué etnia se habla para poder identificar luego si es un idioma o no. Otro pensamiento, otro comentario. Si tomamos que el lenguaje es uno de los marcadores más importantes, marcadores culturales más importantes dentro de la etnia, entonces se puede establecer una relación directa entre el idioma y la etnia, porque el lenguaje es un marcador cultural muy fuerte. Muy bien. Les voy a contar una historia de mi experiencia personal. Esto es lo que realmente me abrió los ojos. Bueno, por lo menos comenzó un proceso de pensar. Cuando primero fui a Guatemala, fui a un pueblo donde, según todos los estudios lingüísticos, hablaban un dialecto del idioma quiché. Y yo quería aprender ese idioma, ese dialecto, porque iba a quedarme ahí en esa comunidad. Entonces comencé asistiendo a la iglesia donde tenía un culto en el idioma local. Pero ellos ahí no tenían su propio pastor. Entonces llegó cada domingo un pastor del pueblo vecino, donde hablaban según los
lingüistas el mismo idioma quiché, pero un variante un poco distinto. Bueno, yo aún comenzando pude aprender y comprender bastante de lo que él dijo cuando estaba predicando. Pero de vez en cuando, bueno, mucho al principio, él dijo algo y yo apunté la palabra o la frase y al siguiente día con mi maestro del idioma lo hice mis preguntas. El señor pastor dijo tal y tal cosa. ¿Qué quiere decir eso? Y un informante que estaba ahí en el culto y participando diría, él es de Zacualpa. No entendemos nada que dice. Entonces, otra palabra. ¿Qué quiere decir eso? No sé, él es de Zacualpa. No entendemos nada que dice. Entonces, al fin realicé que él sí entendió lo que estaba predicando el pastor, porque el pastor hizo preguntas, contestaron, participaron en las discusiones. Yo no veía que había ningún problema de comunicación, aunque sí, cierto que había ciertas diferencias de pronunciación, a veces una palabra diferente, cosas así. Como nosotros aquí, más o menos. Y al fin me di cuenta de que no fue un problema lingüístico, sino que fue un problema de identidad. Que nosotros de Guayabá somos Akshoy, eso es nuestra identidad. Él es de Zacualpa, no habla como nosotros, no es uno de nosotros. Si tú quieres aprender cómo ser parte de esta comunidad, no debes escuchar a él, no debes aprender nada de él, porque no es parte de nuestro grupo, no comparte nuestra identidad. Entonces, muchas veces, aún comprendiendo, entendiendo bien lo que otro dice, uno dice, bueno, no lo entiendo. No hablo así, no quiero hablar así, no quiero escuchar eso, porque no es el mío. Entonces, eso es la conexión, eso demuestra la conexión entre la definición de qué es un idioma. Según los de Guayabá, ese no fue su idioma, ellos hablaban otro idioma, aunque según los lingüistas eran muy similares, tienen muchas, no había muchas diferencias. Entonces, eso es como la definición de un idioma según el punto de vista estructural o lingüístico muchas veces choca contra la definición en la perspectiva de los hablantes mismos en cuanto a qué es su idioma. Había un comentario así sobre. No, era muy fuerte. Era más o menos esto último que dijo usted, porque a veces vemos cómo se organiza un idioma, por ejemplo el español. Nosotros en el español no tenemos una estructura en la oración, podemos poner cualquier cosa, el sujeto al último, el verbo al principio, y entendemos lo que queremos decir. Y en cambio en el chino, bueno, ahí vemos cómo es su sistema de escritura, cómo es su sistema de lengua tan complejo y a veces tenemos esa idea. Como el español es tan desorganizado, nosotros a nosotros mismos vemos cómo nos manejamos y mucha gente tiene, no habla español, nativo hablante, dice, claro, porque su idioma es así, es por eso que ellos, bueno, no sé si el español de España, creo que bueno, un poco más europeo que nosotros, pero los latinos por lo menos somos más desorganizados, entonces dicen, su idioma es así, tan desorganizado, ellos son así, bueno. Y como en chino es tan estructurado, el alemán tiene que llevar una estructura, es por eso que son tan meticulosos, tan organizados, tan... Creo que sí, el idioma es bastante... identifica mucho a una etnia, a una cultura. Bueno, yo
no estoy muy de acuerdo de decir que el español latinoamericano no es organizado. Nosotros que queremos aprenderlo a usarlo, vemos que hay mucha organización, que no entendemos, que tenemos que aprender para participar en la comunidad. Muy bien, entonces vamos a pensar de cómo es esto de preferencia de los lingüistas, de mirar a las estructuras. Y ya ustedes han leído y ya han mencionado que generalmente el principio que usan es que dos variedades son idiomas distintos si son tan diferentes en sus estructuras que es demasiado difícil que los usuarios se entiendan sin tener que aprender la variedad de la otra persona. Entonces, si yo encuentro otro hablante de inglés, comenzamos a hablar y lo puedo entender sin problemas o sin muchos problemas, entonces podemos decir que estamos hablando del mismo idioma. Ahora, si encuentro una persona que dice que está hablando inglés y tengo que escuchar y pensar, saber qué dijo, a veces esto y tenemos que luchar para hacernos entender. Entonces, tal vez no estamos hablando del mismo idioma. Y mi colega Simons, el coautor del texto, él dice que no hay, que uno puede distinguir entre idiomas y dialectos en términos de la cantidad de tiempo que lleva para entender de lo uno al otro. Entonces, hay ciertas variantes, son variantes de un día. Entonces, solo tengo que pasar un día contigo y ya más o menos estamos comunicando bien, cada uno usando nuestro propio variante, pero sí nos entendemos. Hay otros variantes que son variantes de una semana. Cuesta un poco más, tengo que escuchar, pero al fin me da cómo funciona su sistema, cuáles son las palabras que uso, cómo pronuncia las cosas y así puedo ajustar mis oídos para entender y dentro de una semana estamos comunicando. Hay otros idiomas que son idiomas de años o variantes de años. Es decir, si yo encuentro un chino, yo hablo inglés, él habla chino, no nos vamos a entender durante un tiempo bastante largo. Tendríamos que trabajar mucho para buscar cómo comunicarnos. Y tal vez en los primeros días yo aprendo ciertas palabras, ciertas frases, él también aprende un poco de inglés, pero para realmente comunicar y entendernos vamos a estar pasando meses, años y así para decir que sí, estamos hablando el mismo idioma. Que se pegue un poco más en la pizarra, dice. Bueno. Entonces, eso es más o menos el principio de la perspectiva estructural. Que lo que tenemos que hacer es investigar, observar cuáles son las similaridades y las diferencias entre dos variantes. Y podemos, por ejemplo, mirando el vocabulario, llegar a un porcentaje de similaridad o un porcentaje de diferencia. Y decidir, bueno, si están 80% similares, es probable que son el mismo idioma. Si está bajo ese porcentaje, es menos probable que sean el mismo idioma. O podemos usar una prueba de inteligibilidad, que yo le pongo a escuchar una conversación grabada y después le hago preguntas que dijo, de qué estaban hablando, qué pasó. Y si puedes contestar las preguntas, entonces es probable que entendiste lo que se dijo en la conversación o en la narración. Y así calculando el porcentaje
si hay 10 preguntas sobre el texto, entonces 8 preguntas correctas tal vez es suficiente para decir que sí hablan el mismo idioma. Ahora, la clave aquí es lo que dice al final, sin tener que aprender la variedad de la otra persona. Es decir, lo ideal en este tipo de investigaciones es encontrar personas que no han tenido ningún contacto con hablantes del otro variante. Entonces, y eso sí nos da una clara pista de que sí son similares o no. Porque si yo pasé 3 meses en Argentina cuando era más joven, entonces yo ya he aprendido algo de la pronunciación, del vocabulario, de la entonación. Entonces eso me ayuda cuando ustedes hablan, porque ya más o menos sé qué debo estar escuchando, cuáles son las características del variante argentino. Entonces, eso afecta los resultados. Si yo me ponen a escuchar una narración en el variante argentino, ya tengo una ventaja. Que yo sé que van a decir palta y frutilla y no aguacate y fresa y puedo entender cosas así que son características de ese dialecto. Entonces, eso afecta los resultados. Entonces, por eso hablan siempre de la inteligibilidad inherente en los 2 variantes y no la inteligibilidad adquirida. Yo he adquirido inteligibilidad en varios dialectos del español y no es porque mi español es tan inherentemente inteligible con todos estos dialectos. Y otros 2 conceptos que son útiles son unos términos técnicos que vienen del alemán. ¿Hay hablantes de alemán en el grupo? Ok. Algunos idiomas son claramente distintos. Las diferencias son tan drásticas que uno puede, sin investigar, decir así son idiomas distintos. El inglés y el chino, es claro, que no son el mismo idioma. Y el término para esta clase de idiomas es que son idiomas abstract. Es un concepto alemán que el término creo quiere decir que están, refiere a la construcción, que está construido así en sí. Es claro, es algo que así es por su naturaleza. Y los otros casos no son tan claros. Hay algunos que es muy difícil saber si es el mismo idioma. Los ingleses criollos, por ejemplo, que se hablan en todo el Caribe y en muchos lugares del mundo, donde ha habido contacto entre personas que hablan un idioma local y el inglés, y se desarrolló una clase de criollo que es una mezcla de los 2 idiomas, el Toquísimo, por ejemplo, en Papua Nueva Guinea, que es inglés, porque usan muchas palabras en inglés, o qué es, o no es inglés. Si yo escucho Toquísimo, yo puedo de vez en cuando identificar lo que están diciendo. Y hay algunas palabras que son palabras inglesas, aunque a veces no tienen el mismo sentido. Pero no es tan claro si es un idioma distinto o si es el mismo idioma. Hay idiomas de contacto, de identidad local. En Norteamérica existe el Spanglish, que es una mezcla, es un español hablado con muchas palabras inglesas. Mencionamos algunos de estos el otro día. Écheme un ride, quiero comprar una troca nueva,
Cuando nosotros compramos una casa en Dallas, hay muchos mexicanos trabajando allí. Entramos y uno me dijo, mañana van a entregar la carpeta. Y tuve que pensar que para mí una carpeta es algo que uno lleva en la mano. Pero estaba hablando de alfombra, que es carpet en inglés. Entonces la carpeta. Y todavía no hemos arreglado la yarda, que es el jardín, el yard. Y así, cosas así que son Spanish. Es una combinación de inglés, préstamos de inglés, pero metido dentro de oraciones y pronunciados como si eran palabras inglesas. Y en Singapur, Singapur hay lo que llaman Singlish, que es un variante del inglés, pero con muchos préstamos de malayo, de chino, de tamil, y es una mezcla de los idiomas que se hablan ahí. Casi solo los de Singapur entienden lo que es. Y ellos, yo acabo de ver un artículo en un periódico de Singapur que dice que cuando se usa Singlish en las señales públicas, en los rótulos públicos, deben poner todas las palabras entre comillas, porque realmente no es un idioma, realmente no es inglés ni ninguno de los otros idiomas. Entonces, estos no son casos un poco difíciles, pero yo como hablante de inglés, yo no entiendo Singlish. Yo solo entiendo el Spanglish porque yo sé español y inglés. Tengo que pensar y hacer las transferencias para entender lo que están diciendo. Y cuando estos se declaran idiomas distintos, generalmente es por razones no lingüísticos, sino más como de identidad. Que Singlish es el idioma de identidad de Singapur. Spanglish es el idioma de identidad de los hispanos en los Estados Unidos. Cuando ellos regresen a sus países, estoy seguro que no hablan así. Tienen que cambiar otra vez al variante de su país de origen. O cuando hablan por teléfono con sus familias, estoy seguro que no usan estas palabras prestadas, que les tienen que cambiar su idioma. Entonces, cuando se denomina un idioma así, como un idioma distinto, cuando se le da reconocimiento como un idioma distinto, esto es un proceso o es una categoría de idioma que se llama un idioma Ausbau. Es alemán para una construcción desarrollada. Es decir, yo tengo una casa, pero un cuarto nuevo, quiero ampliar la casa hacia afuera. Ausbau. Bau es construir, aus es para afuera. Entonces, hay unos idiomas que son idiomas abstractos, es muy claro que sí son idiomas. Hay otros donde no es tan claro y realmente es una decisión sociológica más que una decisión estructural. Aunque siempre las estructuras se desarrollan según la identidad de este grupo. El nuevo vocabulario, nuevas estructuras, nuevas pronunciaciones. Entonces, eso es el punto de vista estructural. Y el problema para esto es cómo manejar la variación, como ya hemos dicho. ¿Cuánta diferencia es suficiente para calificar una variedad como otro idioma? ¿Dónde ponemos el nivel? ¿Es 80%, 90%, 60%? ¿Qué cantidad de vocabulario compartido es suficiente para decir que realmente son
son lo mismo. Todos, porque siempre vamos a encontrar que casi no hay ninguna persona que habla exactamente como otra persona. Entonces, ¿cómo manejamos toda esta variación? Otro anécdota de experiencia en Guatemala. Vivimos en esta comunidad, había otros misioneros allí que habían aprendido, habían vivido ahí muchos años, hablaban bien el quiché. Tenían en su casa una señora que era maestra de la escuela dominical, enseñaba la Biblia en el idioma quiché. Tenían otra pareja que eran muy amigos de ellos, que también tenían mucho contacto con ellos. Y ahí llegaron mi esposa y yo, fuimos a cenar con ellos. Todos ellos hablantes del quiché, nosotros aprendiendo el quiché. Y estaban hablando y yo les dije, no sé cómo decir la mitad en quiché. Quería decir solo quiero la mitad. ¿Y cómo se dice la mitad? Y yo dije, yo he escuchado Nika. Y los misioneros dijeron, no, es Nikia. La señora dijo, no, yo digo Inkia. La pareja, la otra pareja, dijo, nosotros, bueno, mi esposo, yo lo dijo Inca. Su esposa, así, yo lo digo. Entonces, aún entre ellos no había un consenso en cómo decir la mitad. Es muy similar y cuando uno está hablando rápido no se da cuenta, a veces es un error de pronunciación o algo así. Pero cuando ellos se pusieron a pensar, realmente no sabían entre ellos cuál era la forma correcta o la forma normal de decir la mitad. Entonces, esto es el problema de la variación. Y cuando ustedes comienzan sus estudios de fonología, por ejemplo, en el campo, van a ver que un día su informante lo dice de cierta manera, el próximo día lo dice de otra manera. Y al repasar sus datos con otro informante, eso no es correcto. No lo decimos así. Entonces, esto es el problema de la lingüística, de que hay tanta variación y cómo manejamos toda esta variación. Y cuando decimos, bueno, Nikia, Inca, ¿qué es la diferencia? Es muy poco. Entonces, vamos a decir que es algo así. Pero ¿y eso es suficiente? ¿O debemos decir, bueno, hay un dialecto que dice Inca, hay otro dialecto que dice Inca? ¿Hasta qué nivel de precisión necesitamos en nuestras investigaciones y para determinar qué es el sistema del idioma? Otro problema es el término que hemos estado usando de dialecto no nos sirve bien por sus identificaciones negativas. En Guatemala el español es el único idioma que se habla. Todos los demás 25, 26 idiomas son dialectos. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo se dice eso en dialecto? Esto quiere decir que el quiché no es un idioma, es solo un dialecto. Y muchos de los hispanohablantes en Guatemala, yo supongo que en otros países también, piensan que estos idiomas indígenas no pueden ser muy complicados, no son tan sistemáticos, porque son dialectos nada más. Entonces, por eso queremos evitar el uso del término dialecto, que lleva ciertos sentidos muy negativos, y es para algunos de la gente indígena algo que les molesta mucho, que los que ya saben que sus idiomas son idiomas, ellos se enojan a escuchar ¿qué dialecto hablas? Eso puede ser una insulta para ellos. Si cada individuo tiene su propio variante, será posible
que no existe tal cosa como un idioma. Y esto es una manera en que la lingüística ya está tratando de manejar este problema de variación. Es decir, ahora hay algunos que dicen no hay idiomas no existen. Solo existen el término es los hábitos sedimentados de las personas. Es decir, que tú cuando eras niño escuchabas ciertos patrones de sonidos y asociabas esos patrones con ciertos sentidos y esos llegaron a ser hábitos y por la repetición estos hábitos se sedimentaron, se concretaron dentro de su mente, pero realmente no hay ningún sistema detrás de eso. Solo son repetidas instancias de ciertos patrones que no tienen ningún sistema en sí. Entonces, decir que un idioma tiene una gramática, bueno, podemos ver patrones, pero realmente no existe un solo sistema, sino una colección de toda esta variación que representa hábitos repetidos, comportamientos lingüísticos repetidos y que nosotros manejamos estos más para expresar identidad, solidaridad. Yo uso los mismos. Yo participo en estos hábitos porque quiero participar en esta comunidad. Pero no existe un idioma inglés. No existe un idioma español. Existen españoles, ingleses. Y esto casi concuerda con cada hablante. Entonces, y de cierta manera es cierto, es la verdad, que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia gramática, nuestra propia manera de hablar. Algunos usamos el subjuntivo más y otros no lo usan en ningún momento, así. Y hay variantes geográficos, hay variantes sociales, y nosotros manipulamos toda esta variación para nuestros propios propósitos de identificación. Entonces, eso es la manera en que algunos de los lingüistas ya están tratando de manejar el problema de la variación. No es posible identificar idiomas, solo podemos identificar y observar y describir el comportamiento lingüístico. Y por eso algunos han dicho que no es idioma, no es un sustantivo. Idioma es un verbo. Es decir, que yo ni sé cómo traducirlo al español. Yo linguify. Yo uso mi repertorio lingüístico. No sé, ustedes van a tener que buscar el término en español. Hablar es hablar, no es tener un sistema. Entonces, solo es el comportamiento, no es la competencia, es una reacción a estas dos perspectivas. Muy bien, entonces la perspectiva de modo, un idioma no es un objeto real en sí, sino una construcción social. Una etiqueta que ponemos a un conjunto de comportamientos compartidos. Entonces, si uso los hábitos del inglés, entonces estoy participando en la comunidad de anglohablantes. Si uso los comportamientos compartidos del español o de latinos, entonces estoy participando en esa comunidad. Y no estoy usando un idioma, sino prestando de los hábitos sedimentados de cada grupo. Eso no es algo que tienen que tomar muy en cuenta, pero sí cuando nuestra manera de enseñar la lingüística
supone que sí hay sistema, que sí hay idiomas y que no hay variación. Entonces, de todo, la fonología, la morfología, tal vez se va a mencionar algo de residuo, fenómenos que no caben dentro del sistema que hemos analizado. Pero eso es la variación, que es residuo, que es algo que dejamos a un lado porque no sabemos cómo incluirlo, no sabemos cómo hacerlo caber dentro de nuestro marco teórico. Entonces, la sociolingüística está muy enfocada en la variación, porque la variación representa la realización de la identidad por medio de los idiomas. Y la lingüística está buscando un sistema central, un sistema consistente en las estructuras. Bueno, entonces la identificación funcional es la otra punta de vista, la otra manera que podemos usar para identificar los idiomas, y eso es más o menos lo que estaba contándoles ahora, que calificamos un conjunto de variedades como un idioma porque funcionan así. Es decir, que todos nuestros variantes aquí en este cuarto, aunque sí hay mucha variación, pero funcionan todos como un solo idioma. Por lo menos pensamos que nos entendemos. Tal vez no, pero queremos creer que sí nos entendemos, que funcionan nuestros hábitos sedimentados como un solo idioma. Entonces, esto es la perspectiva funcional. Los hablantes aceptan la variación y a veces ni son conscientes de esa variación. Es que yo puedo escuchar a personas hablando en inglés y si escucho muy bien puedo decir, sí, él pronuncia esa palabra un poco rara. Pero no es algo que choca, no es algo en que me fijo, sino que es incidental nada más, no es importante. Cada uno hablamos nuestro propio variante y no nos damos cuenta de las diferencias. O si hay diferencias que observamos, no comentamos, no hacemos mucho de la diferencia, aceptamos que así hablan ellos. Los hablantes no se entienden, pero están de acuerdo en usar un variante estándar que es para ellos el idioma, y eso es el concepto de Ausbach. Hay muchos variantes del inglés, pero cuando vamos a la escuela lo que nos enseña es la manera estándar de deletrear. A veces en Inglaterra hasta hace poco la manera estándar de pronunciar las palabras, una gramática estándar, así se forma una oración correcta. En inglés siempre hemos tenido el problema de int, es una forma muy común que todos usamos, pero en las escuelas si uno dice, I ain't going today, no me voy hoy, la maestra va a corregirme, I am not going today, que es la forma estándar. Entonces, ain't es una forma coloquia, es una forma baja, en la calle, digamos, y en las escuelas nos enseñan que no se dice ain't, uno no habla así. Y ustedes tal vez pueden pensar en ciertas formas en el español. Algo que fue muy común en el español del campo en Guatemala es yo me haya bien. Fui a cierto lugar y ahí dice me haya bien ese lugar. Es me haya bien, pero ha salido en el español campesino como haya. Y se usa mucho. Pero en la escuela, el maestro va a decir, no se dice haya, se dice haya. O Aisha en Argentina. Así, estos variantes
coloquios, estos variantes se borran porque todos, bueno, por lo menos se borran en los usos formales, porque sabemos que eso es el idioma correcto, el idioma estándar. Y eso es el concepto de Ausbau, que estamos construyendo un idioma que tiene sus normas, que tiene sus estándares y que todos debemos, si somos educados, si somos buenos hablantes, debemos conformarnos con estas normas, con estas reglas gramaticales. Y tiene mucho más que ver esta perspectiva con la identidad que con las similaridades o diferencias lingüísticas. Entonces, yo uso aiga cuando estoy en el campo con mis compañeros de campo, porque al hablar así en un español de la escuela, parece que estoy muy orgulloso y no quiero identificarme con ellos. Entonces tengo que cambiar mi manera de hablar. Cuando primero regresé de Guatemala a los Estados, estaba hablando con un compañero, un colega guatemalteco que había crecido en California, pero habla español. Y estamos platicando y él comenzó a reír. ¿Qué estás riendo? Y suenas exactamente como una anciana quiché cuando hablas. Y yo sin dar cuenta estaba hablando con un compañero guatemalteco usando los modismos y así de español indígena. Y él me oyó como una abuelita quiché, que estaba hablando así con esa entonación y todo. Entonces, eso tiene mucho que ver con la identidad, del deseo de pertenecer a la comunidad, de conformarse con la identidad de la comunidad. Ok, para reflejar en unos 5 minutos, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de estas dos perspectivas? Estructural en contraste con lo funcional. Perdón, dijo el estructural en contraste con La funcional, la perspectiva funcional, que fue la última que mencionamos. El estructural está mirando a similitudes y diferencias en las estructuras. Lo funcional está mirando en cómo se usa toda esta variación. ¿Cuáles son las ventajas de la perspectiva estructural? Me parece que la perspectiva estructural tiene como ventaja que se pueden establecer por lo menos algunas normas como para tener parámetros. Mientras que eso es la ventaja, obviamente. Mientras que la funcional, por ahí es como complica más en el hecho de, a la hora de hacer una documentación, a la hora de llegar a no sé si una conclusión es la palabra, pero a la hora de llegar a algo, digamos, ¿no? Como para establecer algo sobre las lenguas. Pero, por otro lado, bueno, no voy a hablar de desventajas, así que alguien más hacia Israel. Y los que están a distancia, por favor, interrumpan si tienen algo que ofrecer. En una oportunidad, en la universidad, había un compañero que no hablaba bien el español. Pero, bueno, a veces se burlaban de él, pero él decía, no interesa cómo hablamos, lo importante es que nos entendamos. Entonces, yo creo que ahí sería una ventaja de lo funcional, es entenderse, no necesariamente seguir ciertas reglas. Bueno, y lo otro, lo estructural, bueno, la ventaja sería las reglas, pero a veces no es muy funcional en algunas comunidades, porque a veces no se entiende, ¿no? La regla. Muy bien. Ya me han mencionado años y desventajas, creo que es importante ese equilibrio, porque como mencionaba Luz,
cuando hablamos de lo estructural, yo le veo muchas ventajas por el hecho de que podríamos llegar a entenderlo mejor, porque solamente fuera funcional, si solamente hiciera toda esa parte de ser tan flexibles con entendernos constantemente, llegaría un momento en el que creo que no nos entenderíamos. Creo que es importante que haya una norma que vaya dirigiendo y que, claro, en todo idioma debe de haber flexibilidad, que sería la funcionalidad, porque hemos visto que todo idioma que no ha sido flexible, sea por la cultura, por lo que sea, muere el idioma, porque a lo que mencionaba ahora usted, no hay como un idioma, sino los hablantes. Entonces, por lo mismo se requiere esa flexibilidad, pero veo mucha ventaja en que haya una estructura. Muy bien. De a distancia, ¿tienen algún comentario? Muy bien. Entonces, ¿qué te parece la idea de que realmente no existen idiomas, solo la lingüificación? Es un poco difícil captar esa idea, pero... Se puede definir que no existe, digamos, algo definido, estático, que siempre está variando. Sí. Y bueno, lo que les lleva a esta perspectiva es que un mundo donde hay mucho multilingüismo, a veces es difícil en muchas comunidades ver que las personas hablan en ningún momento que hablan un solo idioma. Es decir, el Singlish, Spanglish, todos estos idiomas de contacto, algunos los llaman idiomas emergentes, porque son representaciones de una identidad híbrida. Singlish es una hibridización de inglés, malayo, chino, varios chinos, tamil de la India. Entonces, tienen un repertorio lingüístico grande que pueden usar, entonces están aprovechando. Entonces, cuando están hablando, comienzan con ciertas frases palabras en chino, pero prestan una palabra inglesa, prestan una palabra tamil. Y como todos son multilingües, todos se entienden. Entonces, esto es una representación de su identidad como ciudadanos de Singapur. Que los de otros países no comparten, no pueden participar en eso, no tienen los conocimientos ni los objetos materiales del idioma ni las normas. Entonces, eso define una comunidad muy distinta. Y eso es que, entonces, los que están especialmente en las comunidades urbanas, están viendo que hay personas que realmente no hablan un solo idioma, hablan una mezcla de muchos idiomas. Y en ningún momento uno puede decir, bueno, ahora está hablando inglés, ahora está hablando español. Entonces, estas divisiones que hacemos cuando pensamos en términos de Amstrad, que español, inglés, tamil, chino son claramente idiomas distintos. En estas situaciones no es tan claro que son distintos, porque están todos mezclados y combinaciones nuevas cada día, en cada oración. Hay algo que está saliendo que no existía antes en cuanto a la terminología. Y entonces, ¿es un idioma o qué es? ¿O ¿son los demás idiomas o no son? Entonces, eso es el problema que hay. Y es el problema que más y más vamos a encontrar en comunidades minoritarias. Porque es un principio que los que hablan los idiomas prestigiosos son monolingües, que no tienen que aprender otro idioma. Todos quieren usar su propio idioma. Por eso siempre dice
¿Qué es un monolingüe? Un americano. Porque los que hablan inglés no tienen que aprender otro idioma. Podemos hacer todo lo que queremos en el idioma inglés, en nuestro propio idioma. Así también los que hablan otros idiomas dominantes. En estos países de América del Sur, los hispanohablantes no tienen que aprender quechua, ni los idiomas de la selva, ni los idiomas de otros grupos minoritarios, que pueden participar en todo lo que quieren en su propio idioma. Pero los que hablan idiomas minoritarios tienen que ser multilingües. Si van a participar en las actividades de la nación o del mundo, tienen que aprender por lo menos un idioma más que el idioma que aprendieron como niños. Entonces, este principio hace que en casi todas las comunidades minoritarias que vamos a encontrar, vamos a ver un aumento en el multilingüismo y este proceso de contacto entre idiomas. ¿Qué pasa cuando una persona está participando en dos comunidades lingüísticas y están formando una nueva comunidad de habla en su comunidad, en su lugar? Entonces, eso es por qué lo mencionamos, que ustedes van a encontrar lo que nosotros en el pasado no encontramos. Encontramos personas mayormente monolingües, de vez en cuando encontramos uno o dos hombres que tal vez habían salido y hablaban en español o francés o otro idioma dominante, y podemos trabajar con ellos como intermedios, pero hoy en día va a encontrar especialmente entre los jóvenes que hay mucho multilingüismo, mucha mezcla de idiomas, mucha mezcla de identidad. Muy bien, eso es solo para hoy. El lunes vamos a seguir con algunos de estos conceptos. Hoy, si no lo han hecho ya, pueden hacer el primer diálogo. Tienen el fin de semana para completarlo. Lo entrego el domingo en la noche o el lunes muy temprano para que podamos leerlos y vamos a responder durante la semana. Y sigan con los informes de sus lecturas. Yo creo que vamos bien. Ya he corregido el Moodle para que puedan entregar sus informes de lectura directamente por Moodle. Lo de ayer o anteayer no funcionó. Los que vienen siempre pueden entregarlos así directamente, si quieren hacerlo así. Preguntas sobre cualquier cosa. En el foro, usted puso un mensaje respecto a lo que hablamos el otro día de globalización, y yo intenté contestar, pero no da una opción como para contestar. Yo creo que ahí hay algo de comenzar nuevo tópico. Empezar un nuevo. Sí. Y la ventaja del foro es que uno puede ponerlos, se distribuye y todos lo leemos. En el chat me parece que tienen que estar otras personas ahí. Entonces, si dos de ustedes quieren chatear, pueden usarlo. Pero es en real time, es en tiempo actual. Y el foro no está sincronizado. Muy bien, gracias por su paciencia, su atención. Y vamos a verles el lunes. Descansen si pueden durante el fin de semana. Pero es una pregunta que nada que ver con la materia, pero usted como sociolingüista que seguramente tiene tanto acercamiento a lo que es la traducción bíblica, ¿no hay momentos en los que le genera desesperanza? Como ver que hay tanto todavía que está pasando y por alcanzar y como, no sé, porque cuando yo estaba escuchando era como, nunca lo vamos a lograr. Bueno, lo más que he aprendido sobre estos temas y lo más que he observado, yo miro que todo esto nos ayuda, porque nos da una perspectiva mejor
de lo que estamos enfrentando, lo que vamos a encontrar en las comunidades. Entonces, esto nos da mejor probabilidad de que de hacer algo bueno. Siempre sabemos que vamos a cometer errores, que no todos los programas van a estar bien planificados o bien implementados, que nosotros somos imperfectos, tenemos nuestros problemas, vamos a encontrar personas que no colaboran, va a haber muchos problemas. Y también tenemos estos fenómenos sociales y históricos que están amenazando a los idiomas, a las comunidades. Pero para mí el descubrimiento de estos principios, de estos conceptos, me da mucha esperanza que sí vamos a poder hacer algo mejor que los que vinieron antes. Ellos sí hicieron todo lo posible, todo lo que ellos supieron en su época. Pero nosotros ahora tenemos otras herramientas, una vista más amplia que yo creo que tiene mucha esperanza para poder ayudar a las comunidades. Y para mí también lo que me ha pasado es, he pasado mi camino durante mis largos años ahora. Ha sido uno de pasar de una perspectiva un poco reducida, enfocado en necesitan la palabra de Dios. Y es el libro que les va a ayudar a una perspectiva muy importante. Esto de las caras de pobreza. Sí hay pobreza bíblica, sí hay pobreza espiritual, pero hay otros aspectos también en que podemos ayudar. Y hay algunos que sí están perfectamente aptos para la traducción. Hay otros que Dios los ha llamado a la evangelización, pero hay otros que pueden ayudar en los otros aspectos de la pobreza. Entonces, y eso para mí es una visión del cuerpo de Cristo, de la iglesia, que no es solo una organización de traducción, o de que todos los cristianos deben estar haciendo traducción, porque todos los cristianos deben estar evangelizando usando ciertos métodos, porque tenemos una gama de oportunidades de ayudar a las comunidades. Y lo que también ha hecho es eliminar para mí la diferencia entre lo espiritual y lo secular. Todo lo que hacemos en el nombre de Cristo, aunque sea construir una casa o curar una enfermedad, es ministerio. Bueno, gracias. Y a ustedes a distancia, gracias también. Adiós, Luisa.